Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, donde el salseo y el amor se dan la mano. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, del regalazo sorpresa que Hande Erçel le dio a Kerem Bürsin. Pero no cualquier regalo, no se crean, estamos hablando de, atención, el regalo más caro que Hande le ha hecho a Kerem. ¿Qué será? ¿Un yate? ¿Un viaje a las Maldivas? Prepárense porque la respuesta los va a dejar boquiabiertos. Pero antes de que entremos en materia, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o a los que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos vídeos todos los días con las últimas noticias de sus celebridades favoritas, los chismes más jugosos y, por supuesto, los romances que nos roban el corazón. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Y ahora sí, agárrense que vamos a empezar con esta bomba informativa. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Su química en la pantalla de Senkalkapm era innegable, y cuando confirmaron su relación en la vida real, sus fans estallaron de alegría. Durante su noviazgo ambos nos regalaron momentos hermosos, viajes románticos y, por supuesto, gestos llenos de cariño. Pero, ¿qué tanto conocemos realmente sobre los regalos que se hacían el uno al otro? Si bien es cierto que ambos son personas muy reservadas con su vida privada, de vez en cuando se filtraban algunos detalles que nos permitían vislumbrar la magnitud de su amor. Hoy, gracias a una fuente cercana a Hande, tenemos información exclusiva sobre el regalo más caro que la actriz le hizo a Kerem. Y créanme, no es lo que se imaginan. No se trata de un coche lujoso ni de una joya deslumbrante. Este regalo tiene un valor mucho más sentimental y personal. Para entender la magnitud de este regalo, tenemos que remontarnos a los inicios de la relación de Hande y Kerem. Ambos compartían una pasión por el arte, especialmente por la fotografía. Kerem, en particular, siempre ha sido un gran aficionado a capturar momentos especiales a través del lente. Hande, por su parte, siempre ha admirado la habilidad de Kerem para contar historias con sus fotografías. Ella veía en cada imagen no solo una captura de la realidad, sino un pedazo del alma de Kerem, una ventana a su forma de ver el mundo. Fue precisamente esa pasión compartida la que inspiró a Hande a buscar un regalo que realmente significara algo para Kerem. Después de meses de búsqueda y planeación, Hande encontró la pieza perfecta, una cámara fotográfica antigua, de la marca Leica, modelo M3 de la década de 1950. Sí, lo que están pensando, ¿una cámara? Pero espérense, que aquí viene lo interesante. Este no era cualquier cámara antigua. Esta Leica M3 era una pieza de colección, en perfecto estado de conservación, y con una historia fascinante detrás. Se dice que esta cámara perteneció a un famoso fotógrafo de guerra que documentó algunos de los eventos más importantes del siglo XX. Un hombre que arriesgó su vida para mostrar al mundo la crudeza y la belleza de la condición humana. Un artista que dejó un legado imborrable en la historia de la fotografía. Hande pasó semanas rastreando la cámara, negociando con coleccionistas y verificando su autenticidad. Quería asegurarse de que Kerem recibiera un regalo único y valioso. Y según nuestra fuente, el precio de esta joya fotográfica superó los 80.000 euros. Sí, escucharon bien. 80.000 euros por una cámara antigua. Algunos podrán pensar que es una locura gastar tanto dinero en un regalo, pero Hande sabía que este objeto tenía un valor incalculable para Kerem. No solo era una cámara de alta calidad, sino también una pieza de historia, un símbolo de la pasión que compartían y una muestra del amor y la admiración que Hande sentía por Kerem. Era una forma de decirle, entiendo tu arte, valoro tu talento y te apoyo en tu pasión. Nuestra fuente nos contó que Kerem quedó absolutamente sorprendido y conmovido al recibir el regalo. No podía creer que Hande hubiera encontrado una cámara tan especial y que hubiera pensado en él para hacerle ese obsequio. Se dice que pasó días enteros investigando la historia de la cámara y tomando fotografías con ella. Exploraba cada rincón de su jardín, capturaba la luz del amanecer y el atardecer, y experimentaba con diferentes ángulos y perspectivas. La cámara se convirtió en una extensión de su mano, una herramienta para expresar su creatividad y su visión del mundo. Aunque la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, este regalo sigue siendo un testimonio del amor y la conexión que alguna vez compartieron. Es una prueba de que a veces, los regalos más valiosos no son los más caros,
sino los que tienen un significado especial y un valor sentimental. Esos regalos que tocan el alma y que nos recuerdan los momentos más felices de nuestra vida. Y hablando de regalos y de sorpresas, recuerden que el amor es un terreno minado. A veces las cosas funcionan y a veces no, y aunque a muchos nos dolió la ruptura de Ande y Kerem, ambos siguen siendo talentosísimos y les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Quién sabe, quizás el destino los vuelva a unir, o quizás encuentren el amor en otro lugar. Lo importante es que sean felices. Y que sigan persiguiendo sus sueños con la misma pasión y dedicación que los ha caracterizado hasta ahora. Ahora, hablando un poco más del regalo en sí, quiero destacar que la Leica M3 es considerada por muchos como la mejor cámara de telémetro de todos los tiempos. Su diseño elegante y su calidad de construcción la convierten en una pieza de colección muy codiciada por los amantes de la fotografía. Además, su lente submicron de 50 mm es famosa por su nitidez y su capacidad para capturar imágenes con una calidad excepcional. No es solo una cámara, es una obra de arte en sí misma. Un objeto que representa la historia de la fotografía y la pasión por la imagen. El hecho de que Ande haya elegido esta cámara en particular para regalar a Kerem demuestra su buen gusto y su conocimiento sobre el tema. No se conformó con comprar cualquier cámara antigua, sino que buscó una pieza que realmente estuviera a la altura de las expectativas de Kerem. Una cámara que pudiera inspirarlo y ayudarlo a llevar su arte a un nuevo nivel. Una cámara que se convirtiera en un símbolo de su amor y su conexión. Y por si se lo están preguntando, sí, Kerem utilizó la cámara para tomar muchas fotografías. De hecho, algunas de las imágenes que compartió en sus redes sociales fueron tomadas con esta Leica M3. Así que la próxima vez que vean una fotografía de Kerem con un toque nostálgico, recuerden que podría haber sido tomada con el regalo que Ande le hizo con tanto amor. Una fotografía que captura un momento único y especial, una fotografía que cuenta una historia y que transmite una emoción. Pero la historia no termina ahí. Según nuestra fuente, Ande no solo le regaló la cámara a Kerem, sino que también le escribió una carta muy especial. Una carta en la que le expresaba todo su amor y su admiración. Una carta en la que le decía que creía en su talento y que lo apoyaría en todo lo que hiciera. Una carta que Kerem guardó como un tesoro y que releía cada vez que necesitaba inspiración o motivación. Además, Ande organizó una pequeña fiesta sorpresa para Kerem, en la que invitó a sus amigos y familiares más cercanos. Una fiesta en la que celebraron su amor y su pasión por la fotografía. Una fiesta en la que Kerem se sintió arropado y querido por todas las personas que lo rodeaban. Una noche inolvidable que quedó grabada en su memoria para siempre. Esta historia nos demuestra que el amor verdadero no se mide por el valor material de los regalos, sino por el significado y el sentimiento que hay detrás de ellos. Un regalo puede ser una forma de expresar nuestro amor, nuestra admiración y nuestro apoyo a la persona que amamos. Un regalo puede ser un símbolo de nuestra conexión y una muestra de nuestro compromiso. Y aunque la relación entre Ande y Kerem no duró para siempre, el regalo que Ande le hizo a Kerem sigue siendo un testimonio de la intensidad de su amor y de la pasión que compartían. Un regalo que quedará grabado en la historia del espectáculo turco y que será recordado por todos sus fans. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia sobre el regalo más caro que Ande Erçel le hizo a Kerem Bürsin. Como vimos, no siempre se trata de lo material, sino del significado y el sentimiento que hay detrás de un obsequio. Y en este caso, el amor y la admiración que Ande sentía por Kerem quedaron plasmados en esta cámara fotográfica antigua. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por seguirnos en nuestro canal. No olviden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y las historias de amor que nos roban el corazón. Y recuerden que el amor es como una montaña rusa, con subidas y bajadas, pero siempre vale la pena subirse. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el regalo de Ande? ¿Creen que el dinero es importante a la hora de hacer un regalo? ¿Cuál ha sido el regalo más especial que han recibido en su vida? Quiero leer sus opiniones. Cuéntenme sus historias de amor y de regalos. No sean tímidos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas.
Quiero que sean parte de esta gran familia de chismosos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es nuestro pecado favorito. Hasta la próxima. Mua.